pintor y grabador español. Llegó a ser el artista madrileño. Para Goya la pintura servía para el aprendizaje moral, no era un simple objeto estético. Sus obras abarcan la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo, con un estilo que fue evolucionando por otros estilos como el neoclasicismo, pero siempre interpretados de forma personal, original y naturalista, donde refleja el periodo histórico en el que vive sin su idealismo, siendo muy importante el mensaje ético, representando una visión libre de heroísmo, donde las víctimas son aquellos individuos de cualquier clase y condición. En sus obras podemos apreciar además un delicado estudio de distintas posturas y expresiones, y los contrastes de luz y sombra que hacen destacar la figura. En 1808, la invasión de España por las tropas napoleónicas hizo que el artista entrase en una mala situación. Pese a todo, no dejó de plasmar los horrores de guerra y testimonios de las barbaries cometidas por los ambos bandos y acrecentó visualmente la crueldad de la guerra como protesta contra ella. Una parte muy importante y peculiar de su obra no se encuentra representada en la colección del edificio Villanueva, la pintura de gabinete, pequeños cuadros de caballete lejos de los grandes lienzos. Goya deja de ajustarse los tapices y los retratos reales y privados. La preferencia de Goya por los temas siniestros y oscuros se fueron adelantando poco a poco a esta pintura de gabinete. Sus cuadros de raíces costumbristas se representan al pueblo trabajador y a la clase trabajadora, que aparecen representados de una forma muy bella y monumental, que nos recuerda a la iconografía clásica, pero utilizada ahora para representar a los oficios humildes. Son cuadros pintados con rápidas pinceladas, con una gran iluminación, un contraste claro-oscuro y un movimiento que crea un gran dinamismo. En la línea de esta pintura de gabinete hecha al parecer para sí y para satisfacer sus inquietudes personales, varios cuadros de tema literario, de costumbre y dedicadamente satíricos. La exposición de estos cuadros de gabinete, boceto y miniaturas forman parte de su pintura poco reconocida, que podemos ver normalmente en las exposiciones mezclado con obras de mayores dimensiones, perdiendo así su verdadero sentido y protagonismo. El número de este tipo de cuadros de Goya es raramente elevado, formando una masa heterogénea de varios estilos y algunas veces de escasa calidad artística. Podemos apreciar en estos cuadros la maestría con el que eligió y preparó los soportes, el inteligente modo de aplicar la pintura, la figura y la técnica para lograr los efectos de luz. A Goya le era muy fácil representar la vida cotidiana tal y como era. Esto lo logró gracias a la práctica de muchos bocetos para cartones de tapices. A su vez iba avanzando hacia temas nuevos en el que el ser humano se encontraba en situaciones cada vez más extremas, como el naufragio, el fuego, la muerte, la prisión, la locura. En estas obras de pequeñas dimensiones podemos ver a Goya aún más personal y libre, más crítico y universal, ya que estas obras cuentan con una invención y observación que regularmente no dan lugar a las obras encargadas. 1792 fue un año clave, ya que la perplejidad generada por la Revolución Francesa y sus repercusiones en España influyeron también en Goya, el cual abandona Madrid y se desplaza a Cádiz. Estando alojado en casa de un amigo, sufre una gran enfermedad que le acompañará toda su vida. Se queda totalmente sordo. En su estancia en Cádiz recibió una formación cultural que hasta ese entonces era más bien escasa y conoció las colecciones de cuadros ingleses fundamental en sus posteriores retratos. Además, profundizó sus lazos con los ilustrados y fue formándose una conciencia cada vez más crítica que marcará definitivamente su obra desde entonces. Un marco en el que deben entenderse estos cuadros de gabinete que Goya realizó sin encargo alguno y que terminó por regalar a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Cronológicamente y temáticamente son rigurosas coincidencias con los caprichos y como ellos encontramos su peculiar postura ilustrada que la enfermedad se encargó de llenar de pesimismo. No obstante, empezaremos a ver un Goya pero romántico, el cual va a teñir de emociones esas críticas. Ya no se va a tratar de una simple representación de una realidad que nos permite ver sus miserias. Muy pronto se comienza a sentir fascinado por ese reverso oscuro que se pretendía criticar al público.
vamos a ver una conexión con lo sublime y el romanticismo que verá unas décadas después de Delacroix o Jodacre respecto a su técnica. Las pinceladas son cada vez más libres, lo que sería la pincelada suelta, que tiene su origen Velázquez, y por otra parte Goya vuelve a retomar ciertas formas barrocas como el claroscuro expresivo, las diagonales, la confusión de figuras, los escorzos atrevidos. Podemos ver también una fuerte contraste entre figura y entorno, difuminado, poco detallado, lleno de sombras que de paisajes pintorescos, casi abstractos. No obstante, estas obras comienzan a plantear un tema radicalmente moderno, el de la turba, la multitud. Goya empieza a pintar colectivos expresivos y pasa poco a poco a retratar figuras reconocibles, a captar un murmullo continuo. Los cuadros de gabinete pueden responder a dos motivos. Artistas europeos más importantes de su tiempo y el que más influenció en la evolución posterior de la pintura, ya que sus últimas obras se consideran precursoras del impresionismo. Se fue a Madrid para formarse. Comenzó pintando retratos y obras religiosas que le fueron dando prestigio. Fue incluido en 1785 en la Academia de San Fernando y en 1789 fue nombrado por Carlos IV pintor de la corte. Ejerció de retratista para la familia real y para el primer grupo entrarían todas las series que servían como boceto preliminar a lienzos futuros que Goya diseñó para los tapices. El boceto de la pradera de San Isidro de 1788 es un ejemplo de este tipo de cuadros. La pradera de San Isidro es un boceto pintado destinado a la decoración del dormitorio de las infantas del palacio. Aunque es de pequeño tamaño, ha logrado convertirse en el modelo iconográfico del Madrid goyesco. En este momento Goya va a empezar a tratar los ambientes campestres y las diversiones al aire libre. Podemos ver en este pequeño cuadro una gran sensación de espacio, ya que en él aparece una masa de gente en un día festivo. Se puede apreciar más esta sensación gracias a la gama de tonos blancos, rosados, verdes y azules que coloca de manera salpicada para dar variedad. Usa una gama fría, a diferencia de su primera época de aprendizaje. Vemos también los oros venecianos, perlas, grises y rosados. No obstante, la parte central está resuelta en tono oscuro, lo que nos hace mirar con profundidad, dejando a los personajes que aparecen en el primer plano como un marco. Compositivamente, el cuadro carece de una clara unidad. Goya parece utilizar las perspectivas neoaristotélicas, que se trata de ignorar los márgenes del cuadro mediante la posición de la figura del primer plano, colocando a la figura de los extremos formando un paréntesis a la central. Como cuadro costumbrista podemos apreciar cómo la unión de numerosas figuras nos enseña lo requerido por la realeza ilustrada de una mezcla armoniosa de las diferentes clases y estamentos sociales. Este otro grupo es más interesante. Ya el formato de gabinete elegido parece ser premeditado, y no un simple estudio preparatorio. Vemos que la intención de Goya aquí es realizar cuadros de pequeñas dimensiones para salas pequeñas y privadas. Esto sería para él una oportunidad para desarrollar una técnica diferente para ser contemplada de cerca y apreciar todo su valor. Estos cuadros muestran de forma clara que Goya no los pintó como simples bocetos, sino como genuinos cuadros. El hecho de que Goya trabajase para la Real Fábrica de Tapices hizo que tuviese que prescindir de gran parte de su técnica a la hora de realizar el cartón final. Si comparamos algunos bocetos con su cartón, veremos que ciertos detalles como algún reflejo, perspectiva o alguna riqueza de colorido y el aspecto rococó no se encontraba en los bocetos, o lo hacían pero de una forma más insinuada. De este segundo grupo solo podemos ver tres: Cómico ambulante, Bolo de bruja y La duquesa y la beata, que están en el Museo del Prado, junto a una de las 7 pequeñas miniaturas que Goya pintó para la boda de su hijo. Dos caprichos de Alba, compuesto por dos obras, La duquesa de Alba y la beata, 1795, y La beata con los niños Luis Vergaza y María de la Luz. En la primera de estas podemos ver a la duquesa asustando
con un dije de coral, un típico amuleto contra el mal de ojo, a una de sus sirvientas, llamada la Beata, por su gran devoción. Nos llama la atención el curioso gesto de la anciana blandiendo una cruz y el cómo la duquesa nos da la espalda girando totalmente la cabeza respecto al espectador, ocultando su rostro. Destaca además cómo avanza la técnica goyesca, ahora más suelta y libre. Llama también el poco espacio que ocupan las figuras sobre el fondo apenas sugerido. En la siguiente obra, que la acompaña, vemos a la misma sirvienta anciana siendo molestada por los niños de la negrita hijada de la duquesa y por el hijo del mayordomo. Entre 1797 y 99 destacamos sus obras de temas de brujerías y alegorías, en el que destacamos El vuelo de brujas, que forma parte de una serie de 6 lienzos sobre temática de brujería. Es el único cuadro de la serie que está en el Museo del Prado. Podemos ver 3 personajes vestidos con falda, el cuerpo desnudo, con capirotes decorados con pequeñas serpientes e iluminados por un foco de luz. El aire a otro hombre desnudo al que le soplan, como podemos ver por su mejilla hinchada. En la parte inferior podemos ver a 2 hombres vestidos de agricultores. Uno de ellos, caído en la tierra, se tapa las orejas para evitar escuchar el ruido de los seres voladores, mientras que el otro se protege de la luz y hace la higa con sus dedos contra el mal de ojo. Después de someterse a rayos infrarrojos, se ha podido ver que Goya hizo un cambio importante en la composición. La figura que ahora va hacia adelante con una manta blanca estaba originalmente de espaldas, buscando el asno que se ve más abajo y que era un símbolo de la ignorancia usado por Goya en otras pinturas. Estos pequeños cuadros no llamaron la atención al principio mucho, ni para los historiadores del arte ni para el público, hasta que en 1995 el Museo del Prado realizó una gran exposición en la que reunía la mayor parte de esta peculiar producción llamada Goya, el capricho y la invención. Estas obras nos permiten una comprensión del proceso creativo que remató en obras como los caprichos, los disparates o los desastres de la pintura negra. Esta primera serie de Capricho y la invención la presentó Goya a la Real Academia de San Fernando junto a una carta en la que describe su trabajo. Vemos que hay una primera mención al capricho y declaración total de libertad creativa alejada de cualquier requerimiento por parte de un cliente. Esta libertad debería de ser más valorada y ser colocada en un lugar más importante dentro de la obra de Goya. Este primer grupo fueron realizados en hojalata. Se componen de 6 cuadros sobre temas taurinos y 6 sobre otros temas como ladrones enfermos mentales, presos, cómicos, aunque en todos ellos podemos apreciar las mismas características: delimitar los espacios oscuros, ocultos y de naturaleza serena y dolorosa. En 1793 ya podemos apreciar en Goya un interés por estos temas que tienen relación con el sufrimiento y la muerte, algo que se transformará en una obsesión que irá plasmando en otras colecciones de gabinete. Destacamos en esta primera serie los siguientes cuadros: Casa de locos o manicomio. Es un óleo sobre tabla de pequeñas dimensiones que pintó Goya entre 1812 y 19, en el que podemos ver un manicomio donde los enfermos mentales aparecen en distintas actitudes. En el marco vemos un tipo de arquitectura piranesiana y claustrofóbica, cuya única luz al exterior viene de una alta ventana con rejas represivas. Los enfermos mentales representan distintos personajes, todos ellos realizando actividades grotescas y patéticas. Esta obra denuncia el estado contemporáneo de estas instituciones de beneficencia, ya que los ilustrados no veían bien la representación de este tipo de temas. No obstante, Goya siempre se sintió atraído por la representación de la demencia, la deformidad o la maldad. También podemos ver una interpretación alegórica en esta obra como una parodia de los estamentos del poder social. Goya ya había utilizado este tema en su obra Corral de locos, donde los personajes eran todavía más dementes y pintorescos. Ahora representa a estos hombres con una mayor humanidad e individualidad. Esta obra
Está dentro de la colección del Marqués de la Romana de 1798 y 1800. La serie completa es de 11 cuadros y fue adquirida a Goya por el coleccionista mallorquín don Juan de Salas, padre de Dionisia Salas, casada con el tercer marqués de la Romana. Fusilamiento en un campo militar, por sus medidas, por el uso anaranjado en el lienzo, puede vincularse con Cueva de Gitanos y Hospital de Apestados. Esta escena tiene lugar de noche en un campamento militar. A la izquierda podemos ver una tienda de campaña roja con estandartes y banderas. En el suelo hay cadáveres de militares vestidos con los regimientos españoles de la Guerra de la Independencia. Hacia ellos corre un grupo de civiles, gente del pueblo modestamente vestida. Dos de ellos llevan a un herido y vemos que algo más atrás del cuadro hay una mujer vestida de amarillo que se convierte en el centro de la composición, aferrándose a su hijo desnudo. Esta vuelve la cabeza, con una expresión de horror hacia los soldados del ejército extranjero que están disparando. El único foco de luz del cuadro viene de los fogonazos de los disparos, lo que incrementa el dramatismo en la escena. Probablemente, este grupo de civiles buscó refugio en un campamento español que fue sorprendido por el ejército galo, que tampoco tuvo piedad con ellos. Los tiranos no muestran sus caras y se disponen dándonos la espalda. Entre 1800 y 1808 destacamos Caníbales. En la obra de Caníbales contemplando restos humanos, vemos a un caníbal sentado sobre una roca exhibiendo la cabeza y la mano de una de sus víctimas, alrededor de otros restos humanos que Goya ha subrayado mediante energéticas pinceladas rojas. Alrededor los miembros de la tribu esperan a que empiece el festín. A la hora de retratar las caras de los personajes lo hace pintando rasgos primitivos, casi simiescos. Así consigue subrayar la barbaridad de algunas actitudes humanas. La obra se desarrolla en un ambiente natural, apenas sugerido, en un escenario casi inexistente. No obstante, la fuerza de estas figuras sobresalen del escenario para expresar esta alegoría sobre la naturaleza humana. Los Cuatro Caprichos para la Academia de 1812 y 19 se trata de un grupo de cuadros de gabinetes de costumbre española muy diferentes de los temas de la estética rococó y neoclásica de los cartones para tapices. Este grupo incluye el entierro de la sardina, corrida de toros en un pueblo, procesión de disciplinantes y casa de locos. Obras por las que se le atribuyeron a Goya la leyenda de la pintura negra romántica. En esta obra, el entierro de la sardina refleja el último día de las fiestas de carnaval. Es el final de la etapa en la que se rompe con los valores actuales, su interés por el protagonismo del pueblo frente a las instituciones y el predominio del caos frente al orden. Aunque esté incluido en un conjunto de cuadros costumbristas, en un principio tuvo un carácter católico, ya que en un primer momento el estandarte que está en el centro del cuadro aparecía la palabra mortus, que podría ser la sardina, palabra que aparece en las frases típicas del Viernes Santo. Aunque todas estas apreciaciones desaparecieron al sustituirse la palabra por una máscara sonriente, relacionándola con el resto de grupo de personajes. Aún así, el hombre que baila a la derecha viste como un fraile, parodiando así el estamento clerical. Además, las dos mujeres que bailan en el centro, en el dibujo, una monja, aunque en el cuadro definitivo esto ha desaparecido, solo son ahora mujeres jóvenes con un maquillaje a modo de máscara. La parodia religiosa pasa a ser la diversión popular como protagonista del cuadro. Respecto a la composición, se trata de un óvalo iluminado alrededor del cual se sitúa el espectador, aunque en este caso participe de la fiesta y también esté disfrazado con máscara. Predomina la luz sobre la sombra y la alegría frente al drama, al igual que ocurre con la Casa de Locos y la procesión de disciplinantes.
Esta obra manifiesta la alegría del vivir del pueblo, alejándose de la sangre y del mundo absurdo y marginado. Quiere destacar la vitalidad del pueblo, donde las clases humildes gozan de libertad. Dentro de la etapa de guerra y posguerra de 1808-1819, tenemos El afilador y la aguadora. Estas obras la colocó Goya para su colocación en sobrepuertas de su propia casa. Goya se empezó a fijar durante la Guerra de la Independencia en la pintura de personajes populares para uso propio. Ambas obras mostraban, además de lo popular, un cierto carácter bélico. La aguadera con el significado de la heroína portadora del agua y el vino, y el afilador, por otra parte, como símbolo de resistencia encargado de los cuchillos, arma blanca muy utilizada por el pueblo llano contra la lucha de las tropas napoleónicas. Realiza estas obras bajo un punto de vista que idealizaba a los personajes con un aspecto monumental, resaltando la luz. Goya muestra en estas obras un cierto realismo. Se representan a los personajes en pleno trabajo. En el caso del afilador, los fondos son neutros y completamente lisos. Resalta el color de su vestimenta. El blanco de la camisa y el resto de coloridos son ocre y pincelada de rojo. En la aguadora podemos ver unos tonos más luminosos y cálidos, con un fondo más claro. Ambos parecen mirar al espectador como si hubiesen sido interrumpidos en pleno trabajo.